muy especial. Me gustaría que usted abra su Biblia. El libro es, aleluya, de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo, bendito sea el Señor, 16 y el verso 23. Amén. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo, aleluya, 16 y el verso 23 hasta el 26 vamos a leer. Amén. Los que encontraron me van a confirmar con un amén. Amén, gloria al Señor. Entonces, si usted encontró, le pediría pues muy comedidamente que quede un instante de pies en el nombre del Señor para nosotros meditar en esta maravillosa palabra o dar lectura a esta palabra. Amén. Hechos capítulo 16 y el verso 23 en adelante. Dice, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibiendo este mandato, diga conmigo mandato, los metió en el calabozo de más adentro, diga conmigo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces vino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Levante sus manos. Vamos a orar. Poderoso Dios y eterno Padre que estás en los cielos, en esta hora muy especial, Señor, le pedimos que hable usted a través de su palabra para nuestra vida, para la gloria, para la honra y la alabanza de su santo nombre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Tome su asiento, amado hermano, amada hermana, y denle un fuerte aplauso que alabe la gloria del Señor. Amén. Y a su nombre, más fuerte los aplausos para Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Cristo vive? Mire, hermanos, gloria al Señor. Estuvimos meditando en esta palabra en el primer horario, y quiero volver a compartir esta palabra en gloria al Señor, en este segundo horario de bendición, aquí en esta hora, en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También queremos dar también la bienvenida a los hermanos y hermanas que nos ven pues a través de las redes sociales. Gloria al Señor, sean bienvenidos en esta hora pues a escuchar la palabra de Dios, palabra de bendición, palabra de victoria. Denle un fuerte aplauso para el Señor. Amén. Y a su nombre, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Mis amados hermanos, vamos a hablar sobre algo muy importante en esta hora. La Biblia pues nos enseña, gloria al Señor, que es muy importante nosotros, aleluya, confiar en el Señor. Es importante porque dice la Biblia que los que confían en el Señor no van a ser avergonzados. ¿Cuántos dicen amén? Y gloria al Señor, amados hermanos. Hoy vamos a hablar sobre pues, aleluya, el vivir esperanzados en las promesas de Dios. Cuando nosotros vivimos esperanzados en el Señor, teniendo esa esperanza viva de que el Señor puede suplir cual sea nuestra necesidad, Él siempre va a extender su mano para bendecirnos, no importando cuál sea la necesidad que estemos atravesando. Puede que usted esté enfermo, gloria al Señor Jesús, le puede sanar si usted tiene puesta su esperanza y su confianza en Él. Digan gloria a Dios.
Si en el negocio las cosas no marchan bien, gloria al Señor, y usted pone su confianza y su esperanza en el Señor va a abrir puertas de bendición y va a suplir sus necesidades. Porque dice la Biblia que Dios es el Dios de lo imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Alabado sea el nombre del Señor, y a su nombre digan conmigo, gloria a Dios. La Biblia dice que en cierta ocasión pues había un hombre llamado Pablo, y pues tenía un compañero de milicias que se llamaba Silas. Dice la Biblia que estos dos hombres en cierta ocasión estuvieron predicando la palabra de Dios en un lugar llamado Filipos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y la Biblia menciona, alabado sea el Señor, que, aleluya, mientras ellos predicaban, dice la Biblia que hubieron personas que, aleluya, gloria al Señor, persuadieron a otras personas para, pues, mi amado hermano, hacer daño a Pablo y a Silas. De tal forma que la palabra de Dios dice que los llevaron ante los principales de aquella ciudad, los azotaron, los golpearon, gloria al Señor, de una manera pues terrible. Y la Biblia menciona que después de haberlos azotado y haberlos golpeado, dice que los metieron preso, y a su nombre. Pero la Biblia menciona, alabado sea el Señor, que había pues, gloria a Dios, un hombre que era el encargado de aquella cárcel. Era el encargado pues, alabado sea el Señor, de cuidar de que los presos o las personas que estaban privadas de su libertad en ese lugar, aleluya, no se fuesen a escapar. Y este hombre era llamado el carcelero. Por alguna razón la Biblia no describe o habla o dice cuál era el nombre de este carcelero, pero la Biblia lo describe como el carcelero. Dice la Biblia que después los principales de aquella ciudad, después de haber azotado y golpeado a Pablo y a Silas, dice la Biblia que el Señor, mi amado hermano, les encargaron al carcelero que, gloria al Señor, mi amado hermano, los cuidara y pues los metiera, aleluya, a una celda de esa cárcel. Y la Biblia dice que el carcelero, habiendo escuchado pues lo que se le fue dicho, dice la Biblia que tomó a Pablo y tomó, aleluya, a Silas y lo llevó, gloria al Señor, a la celda que estaba más al fondo de esta cárcel, y a su nombre. Y gloria al Señor, la Biblia dice, la palabra de Dios menciona que, mi amado hermano, en ese lugar, además de haberlos colocado en la parte más profunda de esta cárcel, en la celda prácticamente de máxima seguridad, la Biblia dice que este hombre, además de esto, gloria al Señor, colocó cadenas en sus pies. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Y gloria al Señor, mi amado hermano, si nosotros hacemos uso de la imaginación, este hombre pudo haber tenido motivos, causas por las cuales él, gloria al Señor, tomó esta decisión de colocarlo en el lugar más, aleluya, alabado sea el Señor, en el lugar más prácticamente pues más seguro de esa cárcel. Y además de haberlos colocado en esa parte más segura, tuvo motivos y razones para pues colocar cadenas en los pies de Pablo y Silas. Y una de las causas pudo haber sido, mi amado y querido hermano, gloria al Señor, aleluya, recordemos que esta era la profesión de este hombre, el ser carcelero. Él dependía, él estaba esperanzado de su negocio, su trabajo, para poder pues quizás llevar el sustento a su familia, para llevar quizás el sustento para los suyos. Y consideró de que, gloria al Señor,
aleluya, era muy importante que aquellos presos no se escaparan de la cárcel, y consideró colocarlos en la parte más segura y asegurar, bendito sea el nombre del Señor, sus pies. Y a su nombre. Yo me imagino al carcelero diciendo dentro de sí mismo: estos hombres, para que me hayan dicho que los cuide muy rigurosamente, tienen que ser hombres pues peligrosos, hombres que tienen que ser muy bien pues cuidado de que no se escapen. Y yo me imagino a este hombre de repente colocando a Pablo y a Silas en esa celda, y después de haberlos colocado, de repente iba saliendo ya, y de repente pues pensó dentro de sí mismo: es mejor que yo, además de haberlos colocado ahí, les asegure sus pies. Porque de repente yo me imagino a este hombre diciendo: yo no voy a perder mi sustento, mi trabajo por estos hombres. Voy a ser un poco más cuidadoso y tener pues más seguros a estos hombres. Porque si se llegan a escapar, yo voy a perderlo todo, voy a perder mi trabajo. Y perder mi trabajo va a ser pues la pérdida del sustento para mi familia, mis hijos. Este hombre vivía esperanzado en esto. Y gloria al Señor, amado hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero si nosotros analizamos lo que la Biblia nos menciona, la Biblia dice que, gloria al Señor, en cambio Pablo y Silas tenían otra clase de esperanza colocada en otro ser, que a diferencia de este hombre, gloria al Señor, mi amado hermano, este hombre, gloria a Dios, tenía otro mensaje. La Biblia dice que Pablo, estando ahí en la cárcel, y Silas, gloria a Dios, comenzaron a cantar y a alabar a Dios y a su nombre. Déjeme decirle algo, hermanos: cuando nosotros vivimos poniendo pues nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios, esto va a generar en nuestra vida, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, va a provocar que en medio de toda situación difícil estemos confiados, estemos creyendo, estemos confiados de que, gloria al Señor, más grande que la situación que estemos atravesando es aquel al cual alabamos y glorificamos, y a su nombre. Este hombre llamado Pablo y Silas, Pablo y su compañero, estaban en la cárcel, pero no estaban desesperados, no estaban preocupados. Por lo contrario, estos hombres tenían pues una confianza viva en su corazón. Tenían una esperanza viva dentro de su ser, la misma que provocaba en la vida de ellos el no desesperarse, sino estar completamente tranquilo, sino sentirse, gloria al Señor, confiados de que en medio de esta situación algo Dios iba a hacer. ¿Cuántos dicen Dios? ¿Cuántos en medio de la situación difícil confían en el Señor? Yo quiero ver, ¿cuántos? Levanten la mano. Amén, a su nombre. ¿Cuántos confían? Levanten la mano, diga gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor, mi amado hermano. Así era Pablo. Pablo estaba confiando, estaba completamente seguro de que algo Dios iba a hacer. Qué maravilloso, mi amado hermano, es vivir esperanzado en las promesas del Señor. Cuando de repente viene una persona y comienza, gloria al Señor, a decirte lo contrario, el hombre o la mujer que vive esperanzado o confiado en las promesas de Dios, gloria al Señor, pueden decirle lo que sea. Pueden decirle: mira, tu hogar nunca va a marchar de mejor, tú nunca vas a prosperar, tú nunca, gloria al Señor, vas a salir de la situación difícil que estás atravesando. Pero por más que le digan eso, el hombre que ha aprendido a vivir esperanzado en las promesas del Señor no cree en lo que otra
persona le dice, sino que gloria al Señor, mi amado hermano, en medio de lo que le dicen, vive creyendo que Dios va delante de él, que Dios va delante de ella, para abrir caminos donde no hay caminos y abrir puertas donde no las hay. Digan gloria a Dios y a su nombre. ¿Me entiende? Pero cuando el hombre no tiene puesta su confianza y su esperanza en el Señor, mi amado hermano, el hombre piensa de diferentes maneras. Le dicen, mira, le dan un diagnóstico no muy favorable y le dicen que su enfermedad es una enfermedad pues difícil y que difícilmente puede ser sanado. Cuando el hombre no vive esperanzado en las promesas del Señor, se atribula, se angustia, se desespera, comienza a pensar, gloria al Señor, de una manera negativa. Comienza a pensar que todo va a marchar mal, digan gloria a Dios. Y con sus propios labios comienza a declarar, alabado sea el Señor, que él nunca va a ser bendecido, que él nunca va a ser sanado, porque no ha aprendido a vivir esperanzado en las promesas del Señor. Digan gloria a Dios. ¿Quién me entiende? Dígame. Hoy en esta mañana, gloria al Señor, yo quiero que usted repita esta palabra y diga conmigo, yo tengo que confiar. Uy, a ver, bien fuerte, diga, yo tengo que confiar en las promesas del Señor. Denle un fuerte aplauso para Jesús. Y a su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y sabe, mi amado hermano, cuando el hombre pues no tiene esto, comienza a vivir esperanzado por otras cosas. Yo quiero que usted abra la Biblia en el libro de Juan, capítulo 5. Libro de Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo pues más atrasito, 5 y el verso 7. Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 7. Dice la Biblia de esta forma, dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La Biblia narra la historia de este hombre, la Biblia lo describe, por alguna razón la palabra no menciona su nombre, pero lo describe como el paralítico de Betesda. Digan gloria a Dios. La Biblia dice que en aquel lugar había un estanque. Y dice la Biblia, amados hermanos, que alrededor de este estanque habían muchas personas con diferentes clases de enfermedades. Había gente paralítica, había gente, gloria al Señor, de repente pues ciega, había gente, gloria al Señor, mi amado hermano, con diversas enfermedades en su cuerpo. La Biblia dice que, gloria al Señor, cuando, aleluya, cada cierta vez estas aguas eran removidas y por alguna razón cualquier persona que descendía en estas aguas, cuando estaban siendo removidas, su enfermedad desaparecía. Pero la Biblia dice que en este lugar había muchas personas y entre ellos había un paralítico. Este paralítico, dice la Biblia, que recibe pues, o de repente comienza Jesús a hablar con él, y de repente este hombre le comienza a contar su situación y le comienza a decir: Señor, yo estoy enfermo, estoy paralítico como usted me puede ver, pero vivo teniendo la esperanza de poder pues caer en las aguas antes de que otro lo haga. Pero de repente este paralítico decía: Señor, pero llevo mucho tiempo en este lugar, tenemos la esperanza de ser primero en tocar las aguas cuando son removidas.
Pero en varias ocasiones he descendido cuando las aguas han sido removidas. Pero antes de que yo haya estado en el agua, otro ya descendió. Y ese otro ha sido sanado. Y yo continúo con la misma enfermedad. Entonces, amados hermanos, ese hombre vivía esperanzado en que gloria al Señor, aleluya, en descender a las aguas, o ser el primero en descender a las aguas. Esa era su esperanza. Había aprendido a colocar su confianza, su esperanza en aquello. Gloria al Señor y a su nombre. Él no tenía otra cosa en la que él se había esperanzado. Él, gloria al Señor, había perdido quizá la confianza en médicos. Había perdido la confianza, alabado sea el Señor, en medicamentos. Alabado sea el nombre de Jesús. Había perdido esperanza, alabado sea el Señor, en tratamientos médicos del tiempo. Y gloria al Señor, consideró que para él la única esperanza para poder ser sanado era descender, alabado sea el Señor, en las aguas antes que otro lo hiciera. Denle un fuerte aplauso para Jesús y a su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y sabe, amado hermano, la Biblia nos muestra y nos enseña que este hombre estaba completamente paralítico. No podía caminar. Su esperanza en lo que él se había esperanzado no le había dado la bendición que él necesitaba. Sabe, amados hermanos, muchas veces el hombre de estos tiempos comienza a colocar su confianza o comienza a esperanzarse en otras cosas. Digan gloria a Dios. Y gloria al Señor, comienza, mi amado hermano, a confiar, a poner su esperanza, su fe en otras cosas. Y muchas veces al no encontrar, al no recibir aquel milagro que él necesita, aquella bendición que ella necesita, de repente se decepciona. Digan gloria a Dios. De repente, gloria al Señor, mi amado hermano, se deprime. De repente, alabado sea el nombre del Señor, mi amado hermano, gloria a Dios, se resigna a vivir de la forma que vive. Porque gloria al Señor, ha perdido la fe, ha perdido la esperanza, ha perdido la confianza, porque ha tocado varias puertas para poder conseguir lo que anhela y no ha encontrado lo que anhela, porque ha tocado varias puertas, pero de todas las puertas que ha tocado no ha sido ninguna de ellas la correcta donde pueda encontrar la bendición. Pero la puerta es Cristo Jesús, el Salvador, el que todo lo puede, el que puede hacer las cosas imposibles posibles. Diga gloria a Dios y a su nombre. Alabado sea el Señor, mi amado hermano. ¿Qué es lo que le quiero decir o qué es lo que Dios nos quiere decir en esta mañana? Gloria al Señor, mi amado hermano. Es que Él quiere que nosotros confiemos en Él. Él quiere que nosotros aprendamos a tener puesta nuestra esperanza en Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Cristo vive? Hay personas que de repente están aquí y me pueden decir: pastor, yo un día estaba enfermo. El médico me dijo que tenía un cáncer terminal y me dijeron que me iba a morir. Pero un día, después de haber tomado muchos medicamentos y después de haber seguido varios tratamientos médicos, un día me hablaron de Jesús. Y gloria al Señor, nació en mi corazón una esperanza viva. Y comencé a creer en que Jesús podía hacer posible lo que el hombre no lo podía haber hecho. Y hay personas que hoy por hoy cuentan que valió la pena haber, el Señor, dejado de pensarse en otras cosas y haber comenzado a confiar y esperanzarse en las palabras de Dios, en las promesas del Señor.
Dios ha prometido y dice el Señor en su palabra: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y os curaré y os revelaré abundancia de paz y de verdad. Alabado sea el Señor y a su nombre. Lea conmigo en Salmos capítulo 146. Abra su Biblia rápidamente. Libro de Salmos capítulo 146. Él le dice David, gloria al Señor, en base a esto. 146 verso 5 dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios, es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Digan gloria a Dios. Dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mi amado hermano, el mundo puede decirte, en el mundo te pueden decir que tus hijos van a seguir perdidos. Y el mundo te pueden decir, alabado sea el nombre del Señor, que la enfermedad que tienes, gloria al Señor, con esa enfermedad te vas a morir. En el mundo te pueden decir, gloria al Señor, que tú nunca vas a progresar, que nunca vas a ir adelante, que todo lo que vayas a emprender te va a salir mal. Gloria al Señor. Pero dice la Biblia que bienaventurado es el hombre que tiene puesta su esperanza y su confianza en el Rey de Reyes, en el Señor de los Señores, en el Todopoderoso. Alabado sea el Señor. El mundo puede decir lo que sea. El mundo, las personas que viven a tu alrededor pueden decir lo que sea. Pero amados hermanos, nosotros tenemos que tener bien en claro que por el Señor no hemos creído en un Dios pequeño. Hemos creído en un Dios grande. Que hemos creído en un Dios, mi amado hermano, que es el Dios de lo imposible. Alabado sea el Señor. Y mi amado hermano, gloria al Señor. Pero gloria a Dios. Déjeme decirle algo muy importante. Gloria al Señor. Es muy importante que nosotros podamos entender que nuestra confianza y nuestra esperanza tiene que estar en el Dios de Israel. Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Si usted le quiere aplaudir, denle un fuerte aplauso. Alabado sea el Señor y a su nombre. Esta era la confianza de Pablo. Pablo tenía una confianza, tenía pues puesta su esperanza en el Señor. Y sabe, mi amado hermano, pero a diferencia del carcelero, mi amado hermano, era un hombre, gloria a Dios, muy distinto, que no había aprendido, gloria al Señor, aleluya, a confiar en Dios. Dice la Biblia, amados hermanos, gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor, que pues este hombre estaba pues encargado de esta labor. La labor de él era cuidar a todos los presos. Pero dice la palabra de Dios que después de Pablo y Silas fueron colocados en la cárcel, y además de haber sido colocados en este lugar, encadenados, dice que comenzaron a adorar a Dios. Y mientras adoraban a Dios, dice la palabra del Señor que de repente se escuchó un estruendo tan fuerte, de tal manera que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Y dice la Biblia que las puertas de las celdas de esta cárcel se abrieron. Y dice la palabra de Dios que gloria al Señor, incluso las cadenas que ataban a Pablo y a Silas se rompieron. Digan gloria a Dios. La palabra de Dios dice que a raíz de haber acontecido esto, el carcelero se despertó. Y después que el carcelero se despertó y se pudo pues dar cuenta que todas las celdas en la cárcel, aleluya, estaban pues las puertas abiertas. Dice la Biblia que en aquel momento
este hombre consideró que, gloria a Dios, la mejor opción que él tenía era suicidarse. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sabe, amados hermanos, es lamentable, pero si nosotros, aleluya, alabado sea el Señor, ilustramos esta palabra al diario vivir del ser humano de estos tiempos, nos vamos a poder dar cuenta que de igual forma muchas veces el hombre, cuando, gloria a Dios, todo va mal en su vida, cuando ese hombre, esa mujer ha perdido la fe y la esperanza, muchas veces considera, gloria a Dios, o pasa por su mente que la mejor opción es, gloria al Señor, ya no existir sobre la faz de la tierra. Cuando un hombre o una mujer tiene un hogar y de repente en este hogar no hay comprensión, no hay paz, no hay alegría, todo es problema, discordia, disensiones, y de repente este hombre, esta mujer, al ver que todo esto va mal, muchas veces esta mujer considera que la mejor opción es dejar el hogar. Muchas veces este hombre considera que la mejor opción es, gloria al Señor, abandonar a su esposa, abandonar a sus hijos, gloria al Señor, ir y buscar, gloria al Señor, lo que él desea en otro lugar. ¿Por qué? Porque ya ha perdido la esperanza de que las cosas, por más mal que estén, pueden mejorar. Ya no tiene esa esperanza, ya no tiene esa confianza, ya no tiene esa fe. Digan gloria a Dios. Muchas veces aquel joven que de repente está enviciado en los vicios del alcohol, de la droga, de repente ese joven comienza a darse cuenta que nadie da, o gloria al Señor, da valor a su propia vida, ni aún sus propios familiares ya no les tienden su mano, y al verse todo pues perdido, todo pues, alabado sea el Señor, desorientado, considera que mejor, que la solución más indispensable o más común en aquel momento es dejar de vivir. Y por eso es que vemos que mucha gente se suicida. Digan gloria a Dios. Y a su nombre. De repente aquella persona que recibió un diagnóstico no favorable para su vida fue donde el médico, y el médico le dijo: señora, usted tiene una enfermedad. Señor, usted tiene una enfermedad y su enfermedad está avanzada. Lamentablemente no hay medicamento que pueda contrarrestar esa enfermedad. Y esa persona de repente triste, aconcojada, gloria al Señor, se deprime, se angustia y comienza a resignarse a vivir de esta forma, y comienza a decir con sus propios labios que gloria al Señor, no hay solución para su vida. ¿Por qué? Porque ha perdido la esperanza, ha perdido la fe, ha perdido la confianza. Eso lo vemos en nuestro diario vivir. Eso vemos, alabado sea el Señor, en nuestra sociedad en la que vivimos. Mucha gente, amados hermanos, que se ha resignado a vivir con los problemas. Y hay gente que muchas veces se expresa de esta forma y dice: gloria al Señor, he nacido para sufrir, sufriendo he de vivir y sufriendo me he de morir. Diga gloria a Dios. Amén, a su nombre. Y se resignan a vivir de esta forma. Para el carcelero era pues la mejor opción en aquel momento. Los presos se habían ido para él, supuestamente él creía que los presos se habían ido, porque las celdas de la cárcel estaban pues las puertas abiertas. Y la Biblia le sacó un puñal. Digan gloria a Dios. Que es lo que vemos hoy en
día, amados hermanos, gente que se lanza de los puentes porque ya no quiere vivir, porque ya no quiere vivir sobre la faz de la tierra, porque el diablo le ha hecho creer, alabado sea el Señor, que no tiene solución, porque el diablo le ha hecho creer, gloria al Señor, que nadie lo va a poder ayudar. Pero amados hermanos, este hombre estaba de esta misma forma, pero cuando estaba a punto de sacar este puñal, o sacó este puñal y estaba a punto pues de incrustarlo en su propia vida, la Biblia dice que Pablo levantó su voz y le dijo: no te hagas daño, porque todos los presos estamos en este lugar, todos hemos escapado, todos estamos aquí, alabado sea el Señor y a su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe, mi amado hermano? Esta palabra fue una palabra que llenó de esperanza y fe a este carcelero. Y consideró, gloria al Señor, y no se suicidó. Mi amado hermano, hoy el Señor está en este lugar. Y por más difícil que sea tu problema, el Señor dice: yo soy tu esperanza. Yo soy tu ayudador. Lo que el hombre no ha podido hacer por ti, yo, dice el Señor, lo puedo hacer. Lo que el hombre, el médico, no ha podido hacer por ti, yo, dice el Señor, lo puedo hacer. Póngase de pies. Póngase de pies. En el nombre de Jesús, levante sus manos a los cielos. Yo no sé qué es lo que usted esté pues pasando. Yo no sé cuál sea su situación, la situación adversa que estés pasando. Pero lo que sí sé, que gloria al Señor, el Señor hoy extiende su mano y te dice: yo soy tu esperanza, yo soy tu ayudador. Levanta las manos a los cielos, gloria al Señor. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro ayudador. Gloria al Señor, y el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Y Él te va a bendecir en esta hora. Yo quiero que levantes mano conmigo, gloria al Señor, y le digas conmigo así: bienvenido, Espíritu Santo.